Good evening. Welcome to the press conference of the match between Panama and Guadeloupe of the 2025 CONCACAF Gold Cup. Allow me to introduce at the main table the coach, Jocelyn Angloma. I remind you that for question, you can raise your hand and introduce yourself with your name and media organization to the one you represent. The media that are present virtually can request their space by touching the raise your hand button. Pour les médias locaux de Guadeloupe, Jocelyn Angloma répondra à vos questions en français. Español. En español. Obviamente, Jocelyn, el partido no empezó como querían. Después de tomar tantos goles, ¿qué dijiste a los jugadores para retomar un poco el partido y intentar rescatar algo para los dos partidos que quedan para el fase de grupos? Mira, es verdad que esta noche el partido ha sido muy difícil para nosotros. Sabemos que íbamos a jugar contra un equipo como el Panamá que tiene un nivel más alto que nosotros. Pero mi equipo no ha sido capaz de empezar el partido como queríamos. Al final hemos encajado goles muy temprano. 4 goles en 20 minutos es mucho. Entonces, mentalmente es muy difícil, pero bueno, hemos podido tener una reacción, creo, positiva para que podamos llegar a hacer 2 goles, pero fue muy difícil. Malgré les résultats, quel aspect positif retenez-vous aujourd'hui? Bon, déjà, c'est le fait d'avoir marqué 2 buts. On sait que c'était pas facile au départ, mais marquer 2 buts contre une équipe qui a pu nous dominer d'entrée de match, c'était important aussi pour savoir qu'on a des possibilités. Mais comme je le disais à votre collègue tout à l'heure, c'était vraiment difficile ce type de match parce que c'est une belle équipe de Panama et ça je le savais, on le savait. Mais ce qui a été plus difficile, c'était peut-être de trouver la manière dont on peut déstabiliser cette équipe. Mais il est vrai que l'entame de match a été très médiocre de notre part, donc ça pouvait pas se faire. Quels seront les ajustements nécessaires pour les prochains matchs? Ben déjà retrouver le mental, retrouver un peu de confiance dans un premier temps. En sachant que un gros match nous attend encore contre la Jamaïque, une belle équipe. Donc c'est à nous d'être prêts. Et je pense aussi que le fait d'avoir fait ce match-là nous a permis aussi de gagner un peu en rythme, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas eu de match amicaux. C'est le premier match qu'on fait depuis un moment. Donc c'était pas facile aussi au niveau physiologique. ¿Está bien? ¿Ok? En español, por favor. Sí. Sí. Preguntarle, ¿a qué le atribuye usted el haber recibido 4 goles sin respuesta por parte de su selección? Y si ha sido una de las peores actuaciones que ha tenido Guadalupe desde que empezaron a participar en la Copa Oro en el 2007. Muchas gracias. Je crois que non, mais c'est vrai que 4 buts en 20 minutes, c'est beaucoup, énormément, parce qu'on avait beaucoup d'aspirations. Teníamos bastante aspiraciones porque tenemos un equipo también que ha podido ganar el Nicaragua y por la confianza teníamos este sentido. Pero al final no, como le he dicho,
no hemos tenido partidos amistosos antes. Es el primer partido que hemos hecho y ha sido muy difícil para aguantar, para correr, para también tener un juego como sabemos jugar. Pero al final tenemos que levantar la cabeza y por el próximo partido para que seamos más fuertes y también sabiendo que podemos hacer goles, porque hemos también tenido ocasiones de hacer mucho más que 2 goles hoy, pero bueno, es importante tener la cabeza fría y vamos a adelantar por el próximo partido. Finish. Thanks, Coach Angloma, for your time. Remember that you can find the complete conferences on the CONCACAF Media Hub platform. Thank you. Thank you all. Gracias a todos.